Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Medicina alternativa, asistencia y medicina alternativa. Vamos a hablar de lo que es la biodanza, historia, tipos, los 7 poderes, ¿no? De la biodanza. Ahí está, por ejemplo, vamos a ir conociendo los beneficios de la biodanza. Por ejemplo, vamos a ver el mejoramiento, o sea, que la biodanza, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae la biodanza? Es el arte de la danza en sus distintas técnicas, ¿ya? Tiene como meta un lenguaje especial estético con fines expresivos, de eso se trata. Aquí vemos, por ejemplo, que con fines expresivos y estéticos, ¿no? Pero su práctica continua conlleva el desarrollo de aspectos relacionados a la parte física, psíquica e intelectual del ser humano. Eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, a la parte física, psíquica e intelectual del ser humano, más allá de sus fines creativos o estéticos, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que los ejercicios, ¿no? Los movimientos diseñados en clase o taller de danza apuntan primordialmente al aprendizaje, ¿no? De la danza en sí, pero a su vez desarrolla 2 aspectos. Ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que es la coordinación, la flexibilidad, la elasticidad del cuerpo, el ritmo, la agilidad, la fuerza, la resistencia, el equilibrio y el eje postural. Es decir, la biodanza es completa, ayuda en todo lo que es eh, la autoimagen, el saber llevar el compás de la música en la danza, la concentración en ella en sí misma. Cuando es con música, la persona que tiene una buena coordinación de movimientos de acuerdo a la música, claro está que está llevando adecuadamente esta sintonía, esta armonía de la biodanza, ¿no? Y bien, vamos a ver que estos beneficios de la danza es a nivel fisiológico, ¿ya? A nivel fisiológico, de los cuales están, por ejemplo, el mejoramiento del sistema cardiovascular. De hecho, cuando tú danzas, tú bailas, tú te mueves, lógicamente el sistema cardiovascular se está ejercitando, de tal manera que la sangre circula adecuadamente, la frecuencia cardíaca aumenta, y es decir, todo está en actividad, ¿no? Las hormonas, las vitaminas, todo lo que circula a nivel sanguíneo está y esto ayuda en el mejoramiento, ¿no? Del sistema cardiovascular. Aquí cuando nos dicen, por ejemplo, discriminación de la grasa, ¿no? O sea, esta nos ayuda a quemar grasa, ¿ya? Nos ayuda a quemar grasa. Bien, el incremento de la fuerza y la resistencia muscular, ¿no? Todo esto, el mejoramiento de la flexibilidad y elasticidad a nivel de las articulaciones, de los tendones, a nivel muscular, ¿no? Que ayuda a mejorar el movimiento y la armonía, que estos movimientos sean armónicos en tu cuerpo. Y bien, por consiguiente, de hecho, trae muchos beneficios, ¿no? Cuando una persona danza, baila, está en movimiento, todo esto, lógicamente, al final de su sesión, de la sesión de la danza, va a terminar con cierto estado de cansancio, de relajación, de tal manera que cuando llega la hora de dormir, la persona va a descansar muy bien. Y al final, lógicamente, el concepto de su propia autoimagen se va a sentir mucho mejor, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en cuanto lees la flexibilidad y elasticidad, aquí va a ayudar a fortalecer todo lo que son las articulaciones, ¿verdad? Y mejorar el proceso de oxigenación a nivel celular. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, a nivel psicológico, ¿no? O también otros beneficios a nivel psicológico, por ejemplo, estos están, ahí vamos a visualizarlos, por ejemplo, la disminución de la tensión mental, ¿no? Aquí va a haber reducción de en personas que están depresivas, al hacer estos aeróbicos o estos ejercicios, esta danza, los va a ayudar a disminuir la depresión, ¿no? Ese estado anímico de tristeza. Entonces eso es muy bueno, es muy saludable para la parte emocional y psicológica de las personas. También se va a ver, por ejemplo, a la disminución de síntomas de tensión o estrés. Es muy importante, ¿no? Y también disminuir la sensibilidad para apreciar, utilizar y gozar del tiempo libre. ¿Ves? O sea, en la parte psicoemocional es muy importante esto, ¿no? Y bueno, va a haber mayor resistencia contra la fatiga. De hecho, ¿no? Al hacer ejercicio, el moverte, ejercitarte, lógicamente va a mejorar los conceptos de tu autoimagen, tu habilidad para enfrentarte a diferentes tensiones. Es decir, es muy, muy positivo, ¿no? Y lógicamente te va a ayudar a contrarrestar lo que es la fatiga, ¿ya? Y tensiones emocionales, físicas, etcétera. También vamos a ver en la C, como lo están viendo ustedes acá, oportunidad de una satisfactoria integración social y de integración de grupo. O sea, aquí, por ejemplo, cuando tú participas en las danzas en grupos, es más bonito porque el grupo trabaja en equipo y coordinan entre ellos la forma como van a girar, cómo van a realizar la danza, ¿ya? O sea, aquí es en equipo, se trabaja en equipo como en uno solo, ¿ya? Y se integra el equipo. Oportunidad para realizar una experiencia satisfactoria. Aquí, por ejemplo, desinhibir al individuo, dándole mayor seguridad y confianza en sí mismo. O sea, aquí como experiencia satisfactoria va a hacer que no estés tímido, que no te sientas cohibido, más bien que liberes tensiones y que de esa manera te muestres como eres realmente, ¿no? Y que esto lógicamente te va a ayudar en lo que es tu seguridad, tu confianza en ti mismo. Nos va a ayudar también a mejorar habilidades físicas, mejorar el concepto y tu autoimagen propia de ti misma. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú al hacer ejercitarte, hacer este ejercicio, estos movimientos, va a favorecer y enriquecer tu sistema circulatorio, vas a oxigenar mejor, o sea, las células se van a nutrir bien, de tal manera que mejora tu autoimagen y te sientes bien contigo misma, ¿ya? Estos y otros beneficios se lograrán con maestros que sepan orientar a nuestros alumnitos, ¿no? Y también, por ejemplo, cabe rescatar también los aspectos creativos, ¿no? Creativos, porque las personas siempre tienen mucha creatividad. Por ejemplo, una de ellas es descubrir la capacidad innata de cada uno. A veces hay personas que ellos crean nuevos medios de expresión y de comunicación a través de la danza, ¿ya? Entonces, aquí también estimular la imaginación del participante en relación con el grupo, ¿ya? O sea, trabajando en el grupo. Y el punto C nos dice retar el intelecto de cada uno. Aquí uno es para desarrollar su propia creatividad, o sea, de cada persona. Aquí vemos también otro punto, otro beneficio, que son los aspectos terapéuticos. Aquí en los aspectos terapéuticos, la danza ayuda, por ejemplo, en la integración de facultades físicas, psicológicas del individuo. Aquí ayuda a liberarlo de inhibiciones, condicionarlo para obtención de nuevos enfoques e intereses. En el caso de, se han hecho muchos experimentos, ¿no? Con pacientes con desórdenes mentales. El medio de comunicación no verbal, por ejemplo, el movimiento, proporciona una vía de expresión que no pueden lograr muchas veces otro tipo de terapias. Entonces, a través de la danza, de este movimiento, ayuda muchísimo a que este tipo de pacientes liberen
y puedan comunicarse y desinhibirse. Eso es muy bonito, porque lo utilizan como una terapia, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, ahí también se aplica lo que son los ejercicios de relajación neuromuscular. Ahí libera el cuerpo de inhibiciones y liberando la personalidad. Pueden obtener mejores resultados que muchas terapias. O sea, eso ayuda muchísimo a las personas, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, en la danza también, así como tiene muchos beneficios, también hay ciertas patologías que se producen con ella, ¿no? Por ejemplo, cuando se baila el ballet. Ustedes están viendo ahí en esa imagen un pie, ¿no? Ahí están viendo un pie, ¿ve? La flexión, extensión, el antepié, el retropié, ¿no? Mírense su pie, agárrenlo y van a ver, ¿no? Ahí el metatarso, toda esta zona de los huesitos del pie, que son los que se mueven más cuando tú estás bailando, ¿no? O danzando. Entonces, hay ciertas patologías que afectan, lógicamente, estas zonas de los pies, ¿ya? Entonces, vamos también a hablar de esto porque ustedes tienen que también saber de esto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, si no se tiene un buen guía, un buen maestro en cuanto a lo que es la danza, puede ser que los beneficios, un mal maestro puede llevar a que estos beneficios de la danza se tornen en patologías, o sea, en problemas de salud, ¿no? Y estos, lógicamente, van a afectar lo que es los huesos, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, que la elección de un maestro de danza debe ser muy cuidadosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay problemas que acarrean un mal maestro si no lo guían bien, ¿no? El maestro debe conocer de anatomía también, un alto conocimiento anatómico, ¿no? Tiene que conocer todo esto y adecuadas técnicas de movimiento, ¿ya? Entonces, no debe deformarse deformar al individuo, al contrario, lo perfila, lo estiliza, ¿ya? No todos los que ostentan en la puerta de la Academia de Danza están capacitados para una enseñanza adecuada de la misma. Por eso es muy importante que cuando tú ingreses a una academia de danza, tienes que buscar una academia que sea de garantía, ¿ya? Y que tenga una buena guía profesional, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que en estas patologías tenemos, por ejemplo, primarias, que son las que derivan de un traumatismo, por ejemplo, producido por la práctica de la danza, ¿no? Estas pueden ser extrínsecas, que son producidas por un agente externo, ¿no? Accidental, intrínsecas, producidas por el resultado de un sobreesfuerzo del bailarín. Por ejemplo, este problema más que todo se ve en los bailarines de ballet, ¿ya? Los bailarines de ballet, por el mismo que la punta de los pies reciben todo el peso del cuerpo, ahí vienen los problemas, ¿ya? Esos, por favor, esos micrófonos secundarias. Aquí tenemos que las lesiones que aparecen, por ejemplo, en las lesiones secundarias, como consecuencia de una lesión primaria, por ejemplo, inestabilidades articulares, después de lesiones ligamentosas, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? A nivel de la piel, hay lesiones como, por ejemplo, las ampollas. Cuando tú te colocas un par de zapatos nuevos o no es tu medida, muchas veces te produce el roce con la piel del pie, la piel del pie con el zapato, te produce unas lesiones que se llaman ampollas, ¿no? Que vienen a ser la acumulación de líquido debajo del epidermis debido a rosaduras constantes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los callos. Esta es por la cicatrización hipertrófica de las ampollas. Ese es cuando la piel se va endureciendo, ¿no? Y muchas veces esas callosidades, si tú no las eliminas, van produciendo dolor, ¿ya? Abrasiones. Es una lesión producida por un restregado de la epidermis quedando expuesta a la dermis y los vasos sanguíneos, o sea, queda muy sensible y dolorosa. Contusiones cutáneas, por ejemplo, se rompen vasos, pero la epidermis queda intacta, produciéndose así un hematoma. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya?
Y heridas también, por ejemplo, heridas incisas, producidas por un objeto cortante, un accidente, una contusa, producida por un golpe fuerte, ¿no? Con bordes irregulares, y punzante, como su nombre lo dice, ¿no? Producida por un objeto con punta, ¿no? Que lastima. Aquí, por ejemplo, vamos a ver también otras lesiones a nivel de músculos y tendinosas, ¿no? Aquí en estas músculos tendinosas tú vas a encontrar, vamos a ver, por fuerzas de compresión, ¿ya? Aquí vas a ver también por fuerzas de distensión. La de compresión son, por ejemplo, contusiones que según la velocidad y la potencia del impacto producirán un tipo de lesión. Y en el caso de distensiones son las más frecuentes en la práctica de la danza, ¿ya? Ahí, como lo están viendo en la imagen, miren, se lesionan las miofibrillas musculares, ¿ven? Es así bien delicado, ¿ya? Y muy doloroso porque esta lesión tiene que terminar en cirugía, en sala de operaciones, ¿ven? Se producen roturas de tejido, de las fibras musculares, provoca un hematoma intersticial, se absorbe y luego se cicatriza dejando una retracción en la zona reparada, que puede provocar lesiones crónicas. Ahí también es decir, son un sinnúmero de lesiones que pueden resultar, ¿no? Por cizallamiento. Cuando las fuerzas que actúan sobre las partes blandas, ahí lo van viendo, son perpendiculares a las fibras, ¿ya? Entonces aquí lo encontramos en todos los ligamentos cuando las rodillas están hacia adentro en un pie, ¿ve? Lo están viendo ustedes más o menos ahí, ¿ya? Ahí en la imagen que están viendo acá, aquí, ¿ven? Ahí más o menos, ¿ven? Ahí. Entonces, esa es una lesión también, ¿no? También tenemos contracturas musculares, músculo relajado, lo están viendo en la imagen, y ese es un músculo contracturado, ¿no? Pero eso es muy doloroso, ¿no? Necesita definitivamente una sesión de fisioterapia, ¿ya? Para relajar ese músculo, porque se queda muy doloroso, ¿ya? También vamos a ver otros cuadros de espasmos musculares, como tipo calambres. ¿Quién no ha sentido calambres, no? Que estas vienen a ser contracciones involuntarias y que pueden ser clónicas, ¿no? Contracciones y relaciones rápidas de baja intensidad, ¿ya? Y tónicas, por ejemplo, que son rígidas de larga duración y son muy dolorosas las tónicas. ¿Mm? Ahí vamos a ver, por ejemplo, ustedes van a observar aquí en esta imagen, ¿ya? Ya. Diferencia, ahí van a ver ustedes la diferencia entre espasmos y contractura muscular, ¿ven? El espasmo muscular es una contracción involuntaria, ¿no? Y son contracciones involuntarias, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, contracturas musculares, es un acortamiento anormal del músculo, y el espasmo duele todo el tiempo y se puede localizar en un punto doloroso. Y esta contractura, lógicamente, duele solo al realizar un estiramiento y es difusa a lo largo de la fibra muscular. O sea, tiene sus diferencias, ¿no? El espasmo, el arco de movilidad de una articulación es completo, aunque haya dolor. Y en la contractura, el arco de movilidad es incompleto y se limita por el acortamiento muscular, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, lesiones del músculo, ¿no? Las lesiones, por ejemplo, tenemos las tendinitis, lógicamente su nombre lo dice, a nivel de de los tendones, ¿no? Ese es a nivel de tejido de tendinoso y son realmente, se ve un tendón inflamado, ¿ya? Y para que este tendón se mueva dentro del peritendón, debemos lubricarlo y el tendón se encuentra, dentro de ellos se encuentra muchas veces el líquido sinovial, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren todas las patologías que se pueden producir cuando no se hacen adecuadamente los movimientos, ¿no? Y bursitis, que viene a ser la bursa. Miren, ustedes ven esas bolsitas, ¿no? Ven, ahí está, miren, miren. Ven estas bolsitas, miren, estas bolsitas de acá, estas de aquí, estas son las bursas, ¿ven? Son como unas bolsitas que amortiguan, ya amortiguan un golpe o amortiguan el sobrepeso o algo así, ¿no? Pero estas se ven inflamadas cuando es constante ese tipo de ejercicios y llega a producirse. Esta cavidad se llena de líquido localizada en sitios tisulares donde los tendones o músculos pasan
sobre las prominencias óseas cerca de las articulaciones, como lo están viendo ustedes en la imagen. Esta cuando se inflama, forma unas bolsas que generalmente son dolorosas, y aunque también pueden existir bursitis indoloras en ciertos casos. Aquí vemos entesitis. Viene a ser la inflamación del tendón en el punto de inserción ósea con o sin bursitis. ¿Ya? Entonces también puede suceder esto, ¿no? Fascitis. La fascitis es una inflamación de la fascia, fascia plantar, fascia palmar. ¿Qué es la fascia? La fascia viene a ser como una pequeño ligamento, es como una pequeña telita. No sé si ustedes cuando abren el pollo, no ven unas telitas transparentitas, ¿ya? Esas son muy delicadas, igualito tenemos nosotros los humanos, y cuando esta se inflama duele muchísimo, ¿ya? Y hay que seguir un tratamiento. Tenemos también atrofias musculares, tendinosas, puede ser por la edad o por el desuso del músculo, y también ahí lo van a ver, miren, el volumen muscular se pierde rápido y tarda mucho en recuperarse. Otra cosa es la fuerza, que sí se recupera rápido, ¿ya? Entonces, vamos a ver miositis osificante, ¿no? Ahí van a ver, miren, esa imagen es una placa radiográfica caracterizada por un crecimiento anormal, ¿ya? Anormal de tejido óseo en el músculo. ¿Ven esas imágenes blanquecinas acá? Miren, a ver, perdón. Aquí, ¿ven? ¿Ven? ¿Ya? Entonces, eso, lógicamente, generalmente está asociada a un traumatismo, ¿no? Que es la miositis osificante traumática. Las áreas más comunes son en los codos, en los muslos y nalgas. Es muy frecuente en el músculo cuádriceps y en la zona inguinal de los aductores. Hay lesiones articulares, ya los cartílagos, las membranas sinoviales, ligamentos, tendones que pasan cerca y estabilizan las articulaciones. ¿Ve? Lesiones cartilaginosas, mire el cartílago, ¿no? El cartílago se regenera dificultosamente y pueden ser procesos degenerativos, ¿ya? Entonces, eso hay que verlo. Los esguinces. ¿Quién no ha tenido un esguince de repente en algún momento? Ustedes saben que los esguinces hay en grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Es cuando se produce el forzar una articulación más allá de su límite ligamentoso. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque si se rompe un ligamento, definitivamente eso significa una cirugía y un postoperatorio muy largo con fisioterapia y rehabilitación, ¿ven? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y sobre todo se produce hemorragia, pérdida de líquido sinovial, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber impotencia funcional, es decir, inmovilización, va a haber mucho dolor. El paciente tiene que estar en reposo total. Incluso se le colocan el tratamiento consiste también en colocar yeso, ¿ya? Férula de yeso para inmovilizar la zona afectada, ¿ya? Y bien, miren todas las lesiones que pueden haber si es que no se aplica bien la fuerza o los movimientos adecuados cuando se trata de la danza, ¿no? También pueden haber luxaciones, subluxaciones, ¿ven? Entonces, hay un sinnúmero de lesiones que pueden presentarse, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes en la clavícula, ¿no? Por ejemplo, otras afectaciones articulares, tenemos, por ejemplo, las condropatías. Ahí está una condropatía, ¿ven? Miren esa malformación, miren cómo se pone el cartílago, ¿ven? Entonces, todo eso, ¿ven? La osteocondritis, que debido a un impacto se rompe y se desprende una parte del cartílago, ¿ve? Junto con un trozo de hueso. Y deja una superficie regular, irregular y algún cuerpo libre articular dando vueltas por la articulación. Capsulitis. Capsulitis, inflamación de la cápsula articular por micro o macro traumatismos. ¿Ven? Hay diferentes lesiones, ahí lo están viendo ustedes, acá, por ejemplo, acá, ¿ven? Las lesiones, ¿no? Van a ver también quistes articulares o ganglionares, o gangliones, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes, un ganglión en la mano, ¿ven? Aquí, ahí, mire, ese es un ganglioma.
¿ya? O sea, hay diferentes presentaciones de patologías y problemas que suelen presentarse en cuanto a lo que es una danza mal aplicada, mal hecha, ¿no? En cuanto, miren, sabemos nosotros que la danza siempre ha sido una manifestación, ¿no? Del hombre en todas las culturas del mundo, aquí en el incanato, los mayas, los persas, los egipcios, aquí miren, están viendo ustedes una tribu, me parece que es, pero están danzando. Siempre ha existido eso porque el hombre a través de la danza se comunica con la naturaleza y con los seres ancestrales y el ser superior, ¿no? Que es Dios. Entonces, es una forma de manifestación porque a través de la danza las personas también agradecen, ¿no? A la naturaleza, a Dios. Por ejemplo, ahí ven la danza de los solindigos navajos en Norteamérica, ¿ves? Es un grupo es una tribu navaja en la zona de Estados Unidos, ¿ya? Y aquí hay un ritual vudú Haití, lo están viendo acá abajito, ¿ven? ¿Ya? Aquí vemos, es una danza de chamanes bailando en México, el baile del buitre, algo así le llaman. Y ahí vemos los dreviches, ¿ves? Eso de aquí, el baile en Turquía, ¿ya? Qué bonito. Ven, acá vemos, por ejemplo, el danzante de tijeras, ¿no? En Huancavelica, en Perú. Es verdad, miren, en la antigüedad, siempre el baile, siempre a través de la historia, el hombre ha manifestado sus emociones a través de las danzas, ¿ve? Entonces, es una forma, es una manifestación, ¿no? ¿Ve? Nada brilla bajo el sol. Nada nuevo brilla bajo el sol. Ahí está. Ahí ven a un grupo de peces en esta época, ¿no? Una danza moderna, digamos, ¿no? La biodanza. ¿Mm? Qué bonito. Aquí, por ejemplo, vamos a ver a este señor, Rolando del Toro, ¿no? Rolando Toro Aranera, así se llama, o se llamaba porque el señor ya falleció, ¿no? Él, por ejemplo, él es el creador. Él fue un psicólogo y antropólogo chileno que nació en el año 1924 y se hizo muy conocido y admirado en el mundo por su revolucionaria técnica. Él inició lo que es la biodanza, ¿no? Entre los años 1968 y 1973, ¿ya? Entonces, él es el creador de la biodanza. Él realizó muchas experiencias clínicas con pacientes psiquiátricos, ¿ven? Para verificar las vivencias que la música puede inducir en las personas. Llegó a la conclusión de que cada perturbación requiere un determinado estímulo musical y que la música tiene un poder curativo capaz de modificar estados físicos y emocionales y crónicos, ¿ven? Entonces, este resultado de su investigación dio lugar a la elaboración de un modelo teórico científico de carácter biológico y que favoreció muchísimo o favorece muchísimo porque ahora su familia de él, sus hijos siguen su legado de este señor de Rolando Toro Aranera, ¿ya? Él falleció en marzo del 2010, o sea, ya van a ser 11 años que falleció. Y aquí vamos a ver qué es la biodanza, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que es un sistema de integración humana, de renovación orgánica, reeducación afectiva y de reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. ¿Ves? Eso lo dice el señor Rolando Toro. Esta biodanza desarrolla la identidad humana a través de la música, el movimiento y la voz, favoreciendo la expresión de las emociones, atendiendo al desarrollo integral de las personas y permitiendo que se sientan reconocidas y aceptadas. Bonito, miren, y aceptadas por lo que son y no por lo que hacen. Y de este modo aflora la naturaleza esencial de cada una de ellas, permitiendo el desarrollo de su potencial. ¿Ve? Mire, se dice que a través de la biodanza se desarrolla muchísimo la corteza prefrontal. ¿Y qué es la corteza prefrontal? Es aquella que tenemos nosotros lógicamente en la parte frontal, en la frente, que se dedica a todo lo que es el conocimiento, la parte cognitiva se desarrolla más a través de esta parte prefrontal, ¿no? Es parte de nuestra comunicación, ¿no? Nuestro desarrollo. Somos lo que somos en movimiento, ¿eh? Aquí la forma de movernos nos informa de nuestra manera de pensar, de sentir y el modo en cómo percibimos la realidad que nos rodea, ¿ve?
Por el movimiento podemos detectar bloqueos y tensiones en las personas. Por eso la biodanza ayuda a liberar esas tensiones, ¿ya? En biodanza se trabaja sobre el movimiento, de manera que si cambiamos, ampliamos nuestro movimiento, cambia nuestra actitud ante la vida. Cuando ustedes bailan, por ejemplo, cualquier sea el tipo de música que ustedes bailan, se sienten contentas, ¿verdad? Al moverse, porque de repente hasta se ponen a cantar si les gusta el tema, qué sé yo, ¿no? Entonces, es porque ustedes están manifestando y exteriorizando su alegría, ¿ve? Entonces, uno exterioriza en esos momentos que te sientes bien contigo misma, ¿no? Y a través del movimiento, ¿ve? Aquí un concepto muy importante en la biodanza es el inconsciente luminoso. Son términos bien raros, pero vamos a hablar de ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos hablan, por ejemplo, del inconsciente luminoso, iluminación para percibir la luz, ¿no? Coraje para el desafío, el amor, la ternura, la empatía, ¿ya? Por ejemplo, aquí el inconsciente luminoso es el estrato más profundo y sublime del inconsciente humano. Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí en esta imagen de fondo un iceberg, ¿verdad? Encima lo vemos chico, ¿ve? Como una pequeña montaña, pero abajo miren, miren lo que significa inconscientemente. Es algo de las emociones de nosotros mismos, ¿ve? Entonces, aquí el inconsciente luminoso busca el desarrollo de 4 grandes potenciales, ¿no? Amor en las dimensiones, ¿ya? Vamos a ver esto. Amor en las dimensiones. Vamos a ver el coraje, la iluminación, la conciencia ontocosmológica o intaxis, ¿ya? En relación con el cosmos. Aquí el inconsciente luminoso, Rolando Toro Adanera, él lo dice, ¿no? Habla, por ejemplo, que es el estrato más profundo del inconsciente humano, como lo estamos viendo en esa imagen, ¿no? Es un conjunto de potenciales que constituyen el poder de lo humano. Estos potenciales, por ejemplo, son los más reprimidos de las manifestaciones humanas. Ese es nuestro inconsciente, ¿ya? Muchas veces este inconsciente se manifiesta a través de los sueños, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo los psicólogos y educadores, ¿no? Son un grupo de personas capacitadas, preparadas. Ahí vamos a ver que estamos hechos de carne, pero tenemos que vivir sin, como si fuéramos de hierro, fuertes, ¿no? Y a ver, y cada uno con sus propias características, ¿no? A nivel de tu personalidad y tu nivel de humanidad como humano. A ver, un triunfador en la vida puede ser desde el punto de vista un perfecto miserable. ¿A qué se refiere ese término? Por ejemplo, nosotros lo estamos viendo hoy en día. Oh, dices tú, es un empresario exitoso, pero imagínense, ¿por qué es exitoso? Porque muchas veces ese éxito se basa también en que son personas a veces que eh, tienen poder económico y lógicamente explotan a otros, ¿ya? Algo así. Entonces, aquí ahí está el señor Rolando Toro Araneda, ¿no? El que creó todo esto. Él nos dice también que nuestra parte humana, que todos la tenemos, a ver, vemos aquí nuestra parte también miserable, porque los humanos tenemos una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Que es esa parte fea. Todos los humanos tenemos eso, en realidad. ¿Por qué? No todos somos perfectos. El humano es así, tenemos el bien y el mal, positivo y negativo. Somos así, es nuestra naturaleza. Solo que muchas personas, lógicamente, reflejan y suelen manifestar la parte más bonita, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo luminoso se relaciona con la gracia, lo creativo, el eterno. Genera el amor, la poesía, la percepción de lo maravilloso y el coraje de vivir, ¿no? Consustancial al hombre de sujetación. En el psicópata, por ejemplo, el principio humano está disminuido al máximo. ¿Por qué? Porque no tiene empatía, no tiene nada, ¿no? Muchas veces. Su condición es profundamente estructurada, porque de repente tuvo una niñez muy traumática, ¿no? Entonces, ellos muchas veces, los psicópatas, o sea, hablando de las personas que asesinan, que son malvados, tienen una parte, más desarrollan la parte negativa y malvada.
Entonces, ha disminuido mucho al máximo su principio humano, porque siempre en el fondo las personas tenemos la parte humana. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, ¿qué hay de maravilloso? Por ejemplo, percibir la alegría inocente, la pureza, la diversidad de la naturaleza, el misterio de la vida, el inconsciente luminoso, por ejemplo, da acceso a través de intensas vivencias, ¿no? Un sentimiento de intimidad, el amor sin frontera, a la creación como revelación de belleza y misterio. ¿Ya? Ahí también vemos que se manifiesta a través de las vivencias, de la percepción musical, vamos a ver esto, ¿no? Y visual, así como el amor es epifánico y en la maternidad. ¿Mm? Perfecto. Entonces aquí, acá vamos a ver, por ejemplo, los contenidos potenciales del inconsciente luminoso, ¿no? Que habla de ese potencial, ¿no? ¿Qué es ese potencial? El amor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué no es? ¿Cómo no se manifiesta o no existe? Fuerza o poder de que se dispone para lograr un fin. Ahora sí, con la explicación vamos a ver, por ejemplo, el amor. ¿Quién no siente amor, por ejemplo, no? Tú te has enamorado, hablando del enamoramiento, del amor, ¿no? De otra persona. El amor maternal hacia mi familia, hacia mis hijos, el amor filial, ¿no? Tres múltiples definiciones tenemos. Es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Es un sentimiento hacia otra persona que nos atrae y que procurando su reciprocidad en el deseo de la unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear, ¿no? En lo que vivimos los humanos, ¿no? Y es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega de alguien o algo. Ese es el amor, ¿verdad? Y ya todos sabemos que el órgano que está relacionado con el amor es el corazón, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que el que no ama solo vive para sí. El amar la vida se transforma, ya no sirve para sí solo, sino que se vive para otro u otra. Lógico, cuando tú estás enamorado, ya no piensas en ti mismo, piensas en el otro, ¿no? Cuando tú ya eres madre de familia, tienes tus hijos, ya estás pensando en tus hijos, en tu esposo, tu familia. Aprender a amar sin temor es difícil. El amar se renuncia al propio espacio, siempre con otro, ¿ven? El amar a otro, siendo esto una renuncia al egoísmo, uno aprende a amarse a uno mismo. ¿Ven, chicos? Es una condición esencial de la convivencia. No es solo la atracción por lo físico o por el sexo, es por la persona como es. Tú aceptas a la persona como es, con sus virtudes, con sus defectos. Porque nadie es perfecto. A ver, que levante la mano quien me diga que es perfecto. Nadie lo es. Pero este amor también se constituye el atractor de caos existencial y nos conecta con el riesgo y también de la desolación. Entonces, ahí vemos a la Madre Teresa, ¿no? Y todos la conocen, la Madre Teresa, una mujer de un amor incondicional al prójimo. ¿Se dan cuenta? Una persona que la han declarado una santa, porque realmente toda la labor maravillosa que hizo para el prójimo, ella estuvo en las zonas de Calcuta, las zonas más pobres y tristes de la India, donde el ser humano está prácticamente abandonado. Ella entregó su vida al amor al prójimo. Es un ejemplo. Ella fue declarada, ganó el Premio Nobel a la Paz. Y todo ese dinero, eso que ganó ella, lo donó a ciertas comunidades pobres. ¿Ven? El calzado que se ajusta a una persona le aprieta a otra, pero no hay una receta para una vida que se adapte a todos los casos, ¿ves? Ese es el psicólogo Carl Jung, ¿ven? ¿Me entienden el fondo de esto? Que cada uno es como es, ¿no? ¿Ve? Cada uno es como es y uno acepta al otro como es. La iluminación es otro contenido potencial, ¿ya? La iluminación. Aquí vamos a hablar, qué bonito. La luz es la parte fulgurante de nuestra alma. En la zona donde se gesta, ahí vamos a ver el amor,
la alegría de vivir, la percepción de la gracia suprema, es activa, cálida y próxima al milagro. ¿Ven? Ahí está. La sombra es, por ejemplo, en lugar de nuestros terrores, de la culpa, de la violencia y la angustia. ¿Ven? El amor es luz, es alegría, percepción de la gracia. ¿Y la sombra qué es? Lugar de nuestros miedos, nuestros terrores, de nuestras culpas, de repente violencias, angustias, ¿no? Entonces, aquí vemos unas imágenes muy bonitas. Ahí está. El alma humana es el eterno renacimiento entre la luz y la sombra. La luz y la sombra. Ambas pueden evocarse mediante la oración o la danza. El proceso de iluminación ocurre el aumento de la percepción de las cosas esenciales de la vida. ¿Ya? Con nuestra luz podemos percibir al otro, conectándonos con su esencia y consagrarlo como un un hermano cósmico. La luz nos permite ver todo. Aquí, el amor, la coherencia, el placer, la iluminación, la integración, el coraje. El amor epifánico, la ternura, la maternidad, la coherencia, autenticidad, la iluminación, percepción de la luz del otro, la integración de las disociaciones fatales, el coraje, desafiar los miedos, transformar la sombra en luz, la perfección enteógena, percepción de lo esencial y lo maravilloso, y el placer, las caricias y el orgasmo. Aquí vemos otro punto, el amor, comunión, ternura, empatía. Intasis, percepción de sí mismo. Iluminación para percibir la luz del otro. Coraje para salir del caos. Contenidos potenciales, el coraje. Valor, decisión, apasionamiento con que se acomete una acción, especialmente con que se acomete el enemigo o se afronta un peligro o una dificultad. Rabia, enfado, ¿no? Disgusto, especialmente lo que causa no haber podido evitar una situación de suceso o sucesos adversos. Para Rolando Toro dice, el coraje es la capacidad de desafiar nuestra propia sombra. Entrar en el misterioso ámbito de nuestros dolores y frustraciones, nuestro yo interno, ¿ya? Buscar las penumbras y ascender a la luz para entrar en la gran obra, en el arca de la salvación por el amor. Miren qué bonito. En nuestra posibilidad de encender el amor como extraño atractor de las tenebrosas regiones del caos. Miren, todas estas explicaciones que nos dan, ¿no? Acerca de lo que es. Y que teniendo ese coraje, desafiar los miedos y la opresión externa. Y Nelson Mandela, un hombre, un luchador de la zona del África, un hombre muy inteligente, tenía mucha sabiduría, él dice, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo, es decir, aquel que reconoce por qué tiene miedo y lo enfrenta. Qué bonito. Este hombre hizo mucho por su país, ¿no? Pero hubieron también muchos problemas en esa época cuando él estaba, que desgraciadamente muchas veces no lo entendieron. Y a través de ese coraje entendemos el sufrimiento y enfrentamos el sufrimiento. ¿Qué es la intaxis? Intaxis. La intaxis, ahí vamos a ver, sentir la pureza y la fuerza de nuestra propia identidad. Asumir nuestra identidad como seres cósmicos y del poder del vínculo. Es el origen de la conciencia y de la lucidez ética. Es la génesis del sentimiento de la felicidad. ¿Ya? Percepción de la belleza. Ahí también tiene su origen. ¿Ve? ¿Qué se trabaja en la biodanza? En la sesión de la biodanza se trabajan estas 5 líneas de vivencia y se va armonizando lo que uno piensa. Sientes y haces para desarrollar nuestras máximas posibilidades y mejorar la experiencia de nuestra vida. ¿Ven? Que la biodanza es un camino, una herramienta para enseñarnos a estar en el mundo y relacionarnos con otros de nuestra autenticidad e identidad, de lo que verdaderamente somos y no desde lo que nos han impuesto cultural o socialmente.
Esta línea de vivencia, las 5 líneas de vivencia, que son la vitalidad, la creatividad, la sexualidad, afectividad y la trascendencia, ¿no? Son líneas en las que se sustenta la vida y los potenciales humanos, que tienen su raíz en la genética. ¿Ven? Ahí vemos, son los 5 hilos conductores que nos permiten desarrollar al máximo nuestros potenciales como seres humanos. ¿Ven? La vitalidad, ¿qué es? El movimiento. Es la base de todos los sistemas vivos. La biodanza activa las condiciones sanas del movimiento, recuperando la capacidad de caminar en forma integrada, moverse con fluidez y elasticidad, reponer energía. Sexualidad es la capacidad de sentir placer, ¿verdad? Disfrutar del movimiento, del alimento, de la música, de compartir con el otro, es decir, todas las funciones que refuerzan el goce de vivir. La biodanza rescata el placer como factor de integración y salud. La creatividad es la capacidad de cambio y renovación. Cambio y renovación, el instinto lúdico. Es algo relacionado con el juego, ¿no? La biodanza genera las condiciones para recuperar la sensibilidad, renovar la mirada, recrear los actos cotidianos. Ahí está. La afectividad, ¿no? Aquí vemos que la afectividad, cualidad de afectivo, inclinado a alguien o algo, perteneciente a relativo a la sensibilidad, capaz de experimentar sensaciones, viene a ser un conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. Tendencia a la reacción emotiva o sentimental. ¿Ven? Ahí está. El factor humanizador por excelencia estimula la percepción sutil y perceptiva del otro, la capacidad de dar y recibir protección y apoyo. La solidaridad invita a recuperar la visión del otro como semejante hacia la superación de las disociaciones que generan la enfermedad de nuestra cultura. Esa es la afectividad. Trascendencia es la expansión de conciencia hacia la percepción de lo cotidiano en relación con la totalidad de la existencia. La acción de la biodanza consiste en ampliar la percepción a través del movimiento, la emoción y la vivencia del éxtasis de vivir. Trascender, ahí vemos, pasear de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa, desde un punto de vista filosófico, la idea de superación o superioridad. ¿Qué persona es la que trasciende? Por ejemplo, quien intenta superar los límites que le pone la vida, quien intenta buscar sentido y conocimiento de su yo y de su existencia, ¿no? Es aquella que trabaja en ello. Trasciende a un plano en el que la vida enseña su verdadera esencia y verdad. Así. Es la persona que trasciende, ¿no? El éxito pedagógico y terapéutico de la biodanza se debe a sus efectos en el organismo como una totalidad. Tenemos, por ejemplo, su poder de rehabilitación existencial, se fundamenta en 7 poderes. Poder musical, la música todos la conocemos, el arte de combinar sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Desde la antigüedad el ser humano se dio cuenta de la importancia de la música. Siempre ha habido eso, ¿no? Ahí está, por ejemplo, estos son cuadros muy antiguos, ¿no? Al tiempo de los griegos, los romanos. La unidad mínima de la organización musical de la nota, un sonido con un tono, una duración específica, cuya combinación surgen melodías y acordes, y de verdad muy hermosos. La organización de la música implica por lo general la presentación de un material básico que podrá luego repetirse con precisión o con cambios, alternarse con otros materiales a seguir actuando continuamente y presentar nuevo material.
Y esos componentes básicos de la música tenemos el sonoro, ¿no? El temporal, el componente intelectual, cómo influye la música. Es lógico. Como tú, cuando bailas, por ejemplo, una salsa, una cumbia, tú te mueves de acuerdo al sonido, ¿no? De la música. Entonces, tú llevas el ritmo y te mueves de acuerdo a ese ritmo, ¿no? En biodanza la música es seleccionada para poder estimular el eco, factor relacionado con los 5 líneas de vivencia. Ahí está, por ejemplo, tenemos música orgánica. La música puede despertar distintas emociones como son la alegría, el entusiasmo, el erotismo, la euforia, la nostalgia, depende de cómo sea la música, las cuales al ser lanzadas se transforman en vivencias. A ver, cuando te gusta a ti una salsa, algo alegre, tú empiezas hasta a cantarla y bailas, te das las vueltas y todo. ¿Por qué? Porque sientes la alegría, ¿ves? Sientes ese el poder de la música, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? La danza podemos controlarla en el mismo origen del ser humano, encontrarla en el mismo origen del ser humano. El hombre primitivo lo utilizó como forma de expresión y de comunicación con los demás seres humanos. Entre los hombres primitivos la danza también tenía un sentido mágico. ¿Y cómo lo sabemos que en el tiempo primitivo también danzaban? Porque han quedado a través de sus dibujos, sus artes rupestres, en las cavernas. Hay unas cavernas en Altamira, en España, donde se ha encontrado un sinnúmero de imágenes que el hombre las ha dejado plasmadas ahí a través de miles de años, pero se ven diferentes manifestaciones de su vida diaria, y entre ellas está también la danza. Por eso es que sabemos, ¿no? El hombre, los antropólogos sobre todo son los que se han encargado de investigar sobre esto, ¿ya? En la Edad Media, por ejemplo, la danza estuvo muy apartada del desarrollo de los demás artes, debido a que la mentalidad cristiana que la encontraba cargada de connotaciones sexuales o pecaminosas. Es otra forma, ¿no? La iglesia rechazaba todo cultivo del cuerpo con fines estéticos. Siempre había habido prohibiciones en la iglesia. La biodanza es un conjunto de ejercicios y danzas realizadas dentro de un ambiente enriquecido por la música. Tiene que haber música, ¿no? Y sobre todo cuando es un grupo, ¿no? El que la realiza. Los temas musicales son elegidos cuidadosamente con el propósito de desencadenar ciertos gestos y emociones. Porque estás alegre, estás contento. Ese es el poder de la danza integradora, pues, ¿no? Entonces ahí tú vas a poder visualizar todo esto y vivirla, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ahí vas a ver el poder de la danza integradora. Ajá. Ahí vas a ver. La biodanza a través de los ejercicios estimula cada una de las líneas de vivencia, ¿no? La creatividad, la vitalidad, la sexualidad, la afectividad y la trascendencia, ¿no? En biodanza, los dos factores más potentes que influyen en la evolución y la realización de la identidad vienen a ser el placer, el encuentro con otros seres humanos. La biodanza utiliza los sentimientos provocados por la música y el movimiento para profundizar la conciencia de uno mismo, desarrollar la vitalidad y la expresión de la creatividad. Sensación de placer, bienestar y armonía. ¿Ven? Un ratito. Aquí, por ejemplo, vemos que en una sesión se proponen ejercicios con música que integra secuencias energizantes y armonizantes. Durante el curso se baila solo, de a dos o en grupo. Y para comenzar la biodanza no es necesario ningún prerequisito, solo las ganas de bailar que tengas, compartir un momento con los demás y el deseo de ponerle más vida a la vida. De eso se trata, ¿no? Que la persona se siente energética, fuerte y alegre. De eso se trata en la biodanza. Bien. Metodología vivencial, otro punto, ¿no? Otro poder. La biodanza aquí induce, por ejemplo, lo que es las vivencias integradoras, que sean capaces, ¿no? De superar las disociaciones que inducen según la cultura, ¿no? Disociación psicosomática, vamos a ver, por ejemplo, pensar en algo, sentir en forma diferente, actuar de modo disociado respecto a lo que se siente, la unidad de nuestra existencia, están en permanente crisis, muchas veces a través de las vivencias, ¿no? Vivencia, la sensación intensa de estar vivo, posee componentes corporales y emocionales, ¿ven?
Tiene diferentes matices emocionales. Emoción, ¿ve? Diferente que la vivencia. Respuestas y estímulos externos y desaparece cuando estos cesan. Y la vivencia es la experiencia que abarca la existencia completa y que posee efectos profundos y duraderos. Es lo que tú vives. El despertar de la vivencia nos permite ser nosotros mismos. ¿Ven? O sea, es algo que tú vives. El abordaje racional de nuestros conflictos no resuelve al fondo las perturbaciones disociativas. Por este motivo, la biodanza no empleamos el análisis de los conflictos. La metodología vivencial permite el proceso de integración. ¿Ven? Es por definición un sistema de integración. El poder de la caricia. Caricias en análisis transaccionales, el estímulo intencional dirigido de la persona a persona, revisión del concepto de la caricia, unidad de estimulación y reconocimiento, cuando una madre acaricia a su hijo, ¿no? Cuando tú acercas a tu hijo a tu pecho, el niño duerme relajado a tu lado, cuando siente una caricia, te sonríe, qué bonito. Es la unidad de estimulación y reconocimiento. Lo importante de la caricia es de esta perspectiva, es la persona acariciada, ¿no? Por ejemplo, se acaricia incondicional en lo que la persona es físico personalmente, las cualidades naturales de esa persona, caricias atributivas, lo que las personas hacen con sus manos, con su cuerpo, con su mente, etcétera, etcétera. Caricias condicionales, caricias y sentimiento. La caricia es una expresión del amor, ¿verdad? Es un sentimiento, algo que puedo no darte, comunicártelo, expresártelo de alguna forma, ¿no? Una caricia solo es si se da, si se ofrece, si se entrega, ¿verdad? Las expresiones de los sentimientos y las caricias pueden ser falsas, también pues lo que doy puede que no se corresponda con lo que pienso o con lo que siento, a veces sucede eso. Pero para brindar una caricia de amor, de cariño, tiene que ser sincera, definitivamente, y de respeto. El poder de esta caricia, vamos a ver caricias y estructura de la personalidad. A veces se habla de descuento, los sentimientos no pueden ser falsos, por estos descuentos se dan caricias. Son términos extraños muchas veces, pero aun cuando no se sientan, es capaz de sentir algo. Vamos a ver esta parte. Sentimientos, emociones auténticas pueden ser sustituidas y transformarse en emociones, ¿no? Esto es debido a un proceso interno que guarda relación con la experiencia vívida, las caricias recibidas y las decisiones personales tomadas en el pasado, por ejemplo. Las caricias una vez dadas son lo que son. Bien. El poder de la caricia. Las personas puede que le gusten a la otra en ese momento, que no le gusten, puede, depende. Esa información para poder regular nuestra relación con esa persona en ese momento. A ver, una mujer que tiene un hijo pequeñito, recién nacido, y que lo acaricia, ese niño al recibir esa caricia, ese amor, el calor, sentir el calor de su madre, el cuidado que tienen con él, lógicamente va a ser un niño que cuando él vaya creciendo, desarrollando, y cuando llegue a la etapa de la adolescencia o de la etapa de enamorarse, él va a saber dar esas caricias, él va a saber dar amor porque él recibió amor. ¿Se dan cuenta? Qué importante es eso. Cuando nace un niño, desde que está en formación en tu vientre, ¿no? Acariciarlo, conversarle, ¿no? Ponerle música bonita, ¿no? Y en el caso de la relación entre dos personas se da un contexto cultural determinado, donde rige, por ejemplo, una etiqueta, unos procedimientos de actuación, un carácter o estilo de relación. Depende, ¿no? Por ejemplo, miren, hay culturas en que no permiten que la gente manifieste su amor, su cariño, ¿no? En el público, lógicamente. En otras culturas se besan, se abrazan, donde estén, ¿no? En otros lugares no se permiten eso. Depende de la cultura, ¿ya? Pero en sí la caricia
¿no? De una madre a su hijo, va a ayudar muchísimo en el desarrollo de ese niño para cuando él posteriormente, lógicamente, él va a saber dar amor también, ¿ve? Con las caricias deseamos recibir, por ejemplo, o de rechazar las que deseamos o no nos gusta. Hay personas que a veces no les gustan que las acaricien, bueno, eso, cómo ha sido su niñez, cómo habrá sido, ¿no? O también la cultura, como les digo, ¿ve? Ujú. Por ejemplo, lógicamente, cuando se trata de una pareja, las caricias, ¿no? Al menos a mucha gente no le gusta publicar, ¿no? Que te vean acariciando a tu novio, a tu novia, ¿no? Lógico. Uno quiere guardar esas caricias para los momentos cuando están juntos, ¿no? O sea, por eso le digo, es de acuerdo a la forma como tú pienses, tú actúas y tu cultura. A eso se refiere. No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza. Bueno, mentes, emociones, sistema endocrino, sistema inmune, todo está relacionado. Hoy día se habla mucho del sistema inmunológico, ¿no? El poder de la caricia. La caricia, se dice también que la caricia ayuda muchísimo en la formación de anticuerpos. ¿Por qué? Porque el ser humano se siente bien, ¿ya? Entonces las caricias, por ejemplo, en la biodanza, a través de ella también se dan las caricias, ¿no? Ya la conexión con las personas es esencial en todo acto de rehabilitación o curación, eso es muy importante, ¿no? Entonces también la biodanza entra en esto de la sanación. Por lo tanto, aquí no existe el crecimiento solitario. Este tipo que ustedes están viendo ahí, esas caricias, lo hacía este señor Rolando Toro en sus danzas. Ustedes entren en el internet allí y van a ver ustedes sus danzas de ellos, ¿ya? El contacto con otra persona es lo que permite el crecimiento. La conexión verbal es insuficiente. Es necesaria, por ejemplo, ahí está, el contacto, la danza en pareja, el compromiso corporal dentro de un contexto sensible, sutil, la caricia, ya ahí, por lo tanto, no es solo un contacto sin conexión, sino conexión sobre los efectos terapéuticos, pedagógicos de la caricia. Y hay muchas investigaciones sobre esto, ¿ya? Ahí está, miren, esto es lo que les decía de los danzantes de Turquía, ¿no? Los de Rediches. Ahí se los he puesto en la tarea también, ¿ya? Para que ustedes lo visualicen ahí. Y aquí vamos a ver el poder del trance. Continuamos con el quinto poder. Término que se puede ser confuso muchas veces, ¿no? Se refiere a un mecanismo psicológico en que la persona abandona ciertas condiciones externas o internas. Experimenta un estado de conciencia diferente. Ahí está. Esos estados están acompañados por modificaciones sinestésicas, modificaciones neurovegetativas, ¿sí? Del sistema neurovegetativo, ¿no? Autónomo. ¿Sí? El poder del trance. Miren, hay culturas donde cuando están danzando están entrando en trance. Y no necesariamente tienen que estar bajo efecto de alucinógenos o drogas, no, señor. Ellos se concentran tanto de tal manera que el sonido de la música, el movimiento del cuerpo va en compás con ellos y esa comunicación de su cuerpo, la música y el medio ambiente, ¿no? La naturaleza, donde están realizando ese trance, digamos, ¿no? Los pacientes no son sometidos ni dirigidos por la voluntad del terapeuta ni pierden el control de sus actos. Es un estado natural que todos experimentamos. Estamos en el sueño diurno de insolación, pero también se producen estados de trance cuando meditamos, cuando tú oras o realizas determinados ejercicios como el aeróbico, que ha sido denominado meditación en movimiento. Es decir, el trance, esas situaciones, esas vivencias sensoriales y psíquicas interiores asumen un carácter vívido, tuyo, en tanto que pierden importancia los sonidos, los movimientos exteriores. O sea, te concentras tanto en tu yo interno, ¿ves? Es un estado que los pacientes suelen comprender de manera el significado de sueños, símbolos y otras manifestaciones inconscientes. Ahí está el cerebro, miren, la corteza sensorial, la motora, la prefrontal, la que estamos conversando de los conocimientos, de la adquisición de
de procesos cognitivos, de conocer, aprender, ¿no? La corteza auditiva, la corteza visual y el cerebelo, ¿ven? Ese es el cerebro. La música y el trance. La música, relación con el trance, ¿ve? No es necesaria una música poderosa, son necesarios sistemas musicales que estén relacionados de una u otra forma. Un sistema musical no implica, por ejemplo, un objeto musical específico, una escala de preferencias estéticas, una estructura sonora única. ¿Ven? Este trance se haya relacionado, por ejemplo, con el estilo cultural dominante, con ciertos entrenamientos individuales, con ciertas predisposiciones innatas individuales, ¿no? Con determinadas estructuras sonoras físicas que aparecen tener alguna función en tales experiencias estáticas. Ahí vemos los rediches de Turquía, el poder del trance. ¿Ve? El estado extraordinario de conciencia, ¿no? Despierta, determinado por sentimiento. Dirigido la conciencia despierta, entendida como capacidad para conocer las emociones subjetivas. ¿Qué se entiende por procesos cognitivos? Como todo aquel conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuencial con el fin de obtener algún tipo de producto mental. Se trata de cada una de las operaciones que realizamos nosotros y que nos permiten captar, codificar, almacenar y trabajar con la información proveniente tanto del exterior como del interior. Eso es. Ahí está. La biodanza. Aquí, a través del trance, se puede discernir cada uno de los personajes que llevamos en nuestra psicología, en nuestro yo interno. Observar la relación que se da entre ellos, proyectarlo fuera del ámbito subjetivos. Desde el punto de vista fisiológico, el trance se caracteriza por una aparente disminución de la percepción y de la sensibilidad corporal dirigida al mundo exógeno, por una merma de la movilidad corporal. La música en el trance estático. El hecho musical es también algo innato en el ser humano. No hay una sola cultura ni un solo colectivo humano que carezca de música. En todas partes hay la música. La música es el idioma universal, no lo olvidemos, encargada de la producción y la recepción musical. No es la misma que se encarga de la elaboración del lenguaje hablado, es otra, ¿no? Un trance. Por ejemplo, en las culturas tienen muchos instrumentos musicales, ¿no? Y el trance. Los tambores, las flautas, las guitarras. Hay un sinnúmero de instrumentos musicales que ayudan en este proceso de producir música y que las personas entren en ese poder del trance, ¿no? No existe ningún tipo de generalidad en los instrumentos, ¿no? Hay ocasiones en que los instrumentos son la base de la música. Otra vez es la propia voz humana la que protagoniza el trance. Hay pueblos que buscan el éxtasis. No hay un ritmo ni una música específica. ¿Ve? Entonces el trance es un estado alterado de conciencia que implica la disminución del ego, la regresión al original. Los efectos del trance son de renovación biológica. Es algo así abstracto, ¿no? Muchos adultos llevan dentro de sí un niño herido, un niño abandonado, sin amor. La reparentalización permite curarlo de una celebración de ese renacimiento. ¿A través de qué? Del trance. ¿Cómo actúa la música en el cuerpo para producir el trance? Aquí el cerebro no solo produce fluctuaciones, también está asimilando como una batería cargada, porque de superficie potencial eléctrico negativo puede dirigir hacia un punto neutral. Con la exposición de la estimulación rítmica, la actividad eléctrica del cerebro cambia las ondas de beta de la vigilia ordinaria al patrón de baja frecuencia y alta amplitud de ondas teta. El suelo sanguíneo cae a nivel de hormonas relacionadas con el estrés, tales como la adrenalina, la noradrenalina y la hidrocortisona. Simultáneamente el cerebro comienza a liberar, por ejemplo, beta endorfinas, en el caso de que vienen a ser los opiáceos propios del cuerpo. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas vienen a ser unas hormonas de bienestar, que tú te sientes bien, ¿ya? Así como las personas adictas a drogas,
Cuando se fuman su cocaína, su esto, ellos se sienten bien, ¿ven? Pero nosotros necesitamos de eso, porque a través de la danza, del sentirse bien con uno mismo, nosotros mismos producimos nuestra beta endorfina que te hace sentir bien, sin necesidad de drogarte. Estas sustancias químicas son responsables de arrobamiento, intensa euforia durante el episodio del trance ritual. Además, la presión sanguínea cae mientras que el pulso comienza a correr. O sea, hay cambios, ¿no? Fisiológicos, ¿ya? Entonces, miren, imagínense cómo influye todo esto. Aquí. Algunos conceptos relacionados con el poder de la expansión de la conciencia. Algo muy amplio. El poder de la conciencia, ¿no? Es el número 6. Aquí el estado de percepción ampliada, caracterizada por restablecer, por ejemplo, el vínculo primordial con el universo, ¿no? Su objetivo es, por ejemplo, un sentimiento intenso de unidad ontocosmológica, ¿no? Con el universo. Es una alegría duradera, trascendente. ¿Cómo influye en este poder la biodanza? Aquí induce estados de expansión de conciencia mediante la música, danzas y ceremonias de encuentro. Requiere una preparación previa y un nivel superior de integración y madurez. Procedimientos para inducir cambios progresivos de estados de conciencia. Ejercicios para ampliar la percepción de la naturaleza y de las personas, de los sentidos. ¿Ve? Ahí, por ejemplo, ejercicios para ampliar la percepción de la naturaleza, lectura del alma, ejercicios de placer sinestésico, ejercicios de fluidez lenta con abandono, ejercicios de éxtasis o íntaxis, ¿ya? En la biodanza, por ejemplo, se activan los mecanismos de los neurotransmisores, ¿ya? De los neurotransmisores que existen normalmente en el organismo, ¿ya? Y vemos nosotros que cumplen el mismo efecto que las drogas enteógenas, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta ustedes que la danza, aquí vemos, por ejemplo, algunos conceptos relacionados con el poder de expansión de la conciencia, ¿no? Entonces, ahí van a ver algunos conceptos relacionados con el poder de la expansión de la conciencia. Ahí está. El poder de expansión de la conciencia, ahí lo vemos. Ahí está. Se descubre un nuevo sentido en la vida, elevación del vínculo con la naturaleza y la elevación del vínculo consigo mismo. La percepción, la inteligencia abstracta, la afectividad, ¿no? Biodanza induce estados de plenitud, frecuente de éxtasis a través de ejercicios. Aquí vemos los 7 poderes, vemos el poder de la expansión, el despertar divino del hombre, el vínculo con el mundo externo y las personas. Puede, por ejemplo, conducir a éxtasis contemplativo, producir una profunda identificación de la esencia con la persona, el vínculo consigo mismo, una súbita ampliación de conciencia unida, la vivencia emotiva de estar vivo por primera y única vez, concentrar en la posibilidad de ser vivencia acompañada de un sentimiento de belleza, sentirse parte viva de una totalidad orgánica, ¿no? Empatía, éxtasis amoroso. Ahí está. Ahí vemos. Ahí está el poder del grupo, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos, vemos el poder del grupo, el último poder de la biodanza. Es una matriz de renacimiento, ¿ya? Es una matriz que se integra al nivel afectivo, constituye un campo de interacciones muy intenso, y aquí vemos que la biodanza no es un sistema solista ni de comunicación verbal, está en la inducción de vivencias entre los participantes del grupo,
Las situaciones de encuentro tienen el poder de cambiar profundamente actitudes y formas de relacionamiento humano. La forma de integración de grupo de biodanza. ¿Ven? Yo les agradezco su atención, pero no se vayan. Quiero que escuchen esto. Cierren sus ojos y escuchen, por favor. Bien, chicas, yo les agradezco su participación. ¿Escucharon la música? Sí, Sí, Miss. licenciada. Chicos, ese es un regalo de mí para ustedes. Es un tema hermoso que se llama El amor es azul. Es de Paul Bourriat. Es un compositor musical francés. Búsquenlo en internet, se van a quedar enamoradísimas de sus temas. Oh, es hermoso, realmente. Realmente esa es la música que ustedes deben escuchar hoy en día que estamos pasando momentos tan difíciles, tan tristes. Escuchemos, regalémonos unos minutos de esta música, pónganse en un sofá, en su cama, donde deseen, que se sientan mejor, frente a un jardín, frente a una planta, relájense, suéltense y dejen volar su imaginación y se van a sentir bien. Miren, este compositor maravilloso, está en internet, es la cosa, es el hombre más maravilloso en composiciones, tiene unas composiciones hermosas. Por ejemplo, tiene una balada para Ledina, hay unos temas lindos, chicas se van a quedar enamoradísimas, lo recomiendo muchísimo. Ese es un alimento para el espíritu, para tu mente. Eso te ayuda muchísimo a enfrentar y poder pasar el día que vivimos, ¿no? No te permite, o sea, meterte en tu tristeza, en tu soledad, te ayuda a exteriorizar todo eso. Yo les recomiendo muchísimo la música de este señor, ¿ya? Se llama Paul Bourriat, Paul Bourriat, ¿ya? Es interesantísimo, busquen sobre él, van a ver, les va a encantar. Yo sé que sí. Es un regalo para ustedes porque como todos sabemos, la música es el idioma universal, ¿no? Entonces, no olvidemos esto. Siempre, por ejemplo, aquellas que están criando niños pequeños, regalen esa música.
en su casa coloquen esa música y van a ver que esos niños van a tener oído para la música. Se los recomiendo muchísimo, de verdad, y agradezco muchísimo su